Muchas cosas tiene el 2020 como desafíos por delante. Es decir, que esta temporada de Con Vida Propia tiene muchos desafíos. Así ocurre en todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida. En lo que hace a este programa, en lo que hace a la República Argentina, el 2020 es el año del general Manuel Belgrano. Pero nosotros tenemos un nombre de un sanmartiniano, pero se ha puesto a estudiar y vamos a relacionar. Por eso, como lo venimos haciendo en las últimas temporadas, vamos a iniciar esta sexta temporada, esta nueva edición de Con Vida Propia, con la presencia de un queridísimo amigo, Miguel Ángel Brusasca. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Senté. Un gusto. Senté. Y me siento doblemente complacido porque primero que usted me invite, segundo aquí la gente ya me tiene como de la familia, de la casa. Me tratan bien. Me tratan bien, me tratan bien. No, me tratan bien. Me tratan muy bien acá. Me gusta venir. ¿Sí? Sí, señor. No es un territorio hostil. Ah, ya comenzamos con palabras, claro, está bien, no es un territorio hostil, es cierto, es cierto. Buena gente. Y le hacen preguntas, digamos, la gente que nos rodea, que son los que no se ven, porque acá nosotros nos exponemos todo. Yo digo algo mal y enseguida en las redes mañana me trae, el conductor es un burro, este no sabe. Usted por ahí se equivoca, pero esto no fue tal fecha. Pero los que no se ven, ¿conocen de los temas? Y aquí el personal que está afectado a la producción, al control, siempre hacen algunas consultas. Muy interesante. Ah, muy bien. Es muy interesante. Y soy muy respetuoso en ese sentido. Preguntan a veces sobre los amores de San Martín. Bueno, esas son preguntas de los amores de Belgrano. Sí. Y son temas que uno trata de no avanzar, porque a la vida privada, claro. Son los que más gustan. Señores, sí. El desafío que le planteé a Miguel en el curso de estas últimas semanas era la relación entre Belgrano y San Martín. Todo un tema. Pero ¿por dónde arrancaría ante este desafío, Miguel Ángel? Y yo creo que es muy interesante ubicarnos en el contexto temporal. Dale. Marzo, puntualmente, para los sanmartinianos y los que seguimos muy de cerca la traza histórica y el accionar del Libertador, es un punto de partida muy interesante, porque después de 20 años de actuar en el ejército real, San Martín gestiona a través de las sociedades secretas la salida de ese ejército, pasa a Inglaterra en 1811 y el 8 de marzo de 1812 llega a Buenos Aires. Esa es la famosa noticia que refleja la Gaceta de Buenos Aires. 8 de marzo. 8 de marzo. Es decir, espérate, menos de 15 días después de la bandera. Bueno, entonces ahí está la relación muy interesante. ¿Dice bien? Sí, es muy buena la relación porque yo también quería encauzarlo allí, ya que estamos en el año belgraniano. Es muy interesante porque después de una trayectoria como militar descollante en el viejo continente, San Martín, a partir de la injerencia de las sociedades secretas y sociedades racionales, junto a otro grupo de americanos, es que decide precisamente venir a Sudamérica para cumplir lo que podemos considerar prima facie como la misión. Después lo ampliamos. ¿Cuál era la misión? Sí. Y en ese sentido, cuando San Martín ya llega al Río de la Plata, ya Belgrano había recorrido una senda muy, pero muy importante, no solo como abogado, como funcionario del Consulado de Buenos Aires, institución señera de la época de la colonia, sino que también es uno de los factotum, de los numen fundamentales de la Revolución de Mayo. Ah, claro, sí, tenés razón. Imagínese, él forma parte de la primera junta, es vocal de esa junta. Y es un hombre que aquí se encuentra con el primer gran desafío de su vida, porque un gran humanista, un hombre con una visión de lo que era la política abarcativa, esto de la inclusión de todos, de haber fomentado la educación como pocos, el periodismo como pocos, porque la verdad es que son cuestiones que hay que conocer de Belgrano. Durante su accionar como funcionario de la corona española en el consulado, él se ocupó de crear escuelas y academias para formar a los hijos de los criollos. Y esto le generó un gran dolor de cabeza porque uno de los pilares fundamentales de la dominación colonial era mantener al pueblo en la mayor ignorancia. Por eso la Escuela de Náutica, de Dibujo, de Bellas Artes, la Academia de Matemáticas, tienen corta vida. Después, bueno, se vuelven a reflotar con el tiempo. Pero entonces Belgrano tiene una importante incidencia en los primeros pasos gigantes de la educación en el Río de la Plata. Muy revolucionario lo que usted acaba de decir,
Pero por supuesto, y el Código de Comercio redactado por Belgrano, si hoy en día se leyera y se estudiara y se buscaran resultantes entre líneas, dejarían con la boca abierta a más de uno que habla de doctrinas laborales y estas cuestiones. Él fue el primero que planteó la sindicalización de los artesanos, de las especialidades, o por lo menos de los trabajos más humildes que se desarrollaban en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué nos quedó? Esto de fomentar la agricultura es de Belgrano. Miguel, escúchame, entonces, ¿por qué nos quedó? No sé qué pasará en los colegios de hoy en día. Hablo de mí porque es lo que me quedó a mí. De la primaria y la secundaria de el San Martín, el héroe de la patria, el ganador, y Belgrano, ¿viste? Sí, dejó todo, pero bueno, No dejó la bandera. perdió. Sí, Perdió. Y no dejó la bandera y lo Perdió, acordamos por sí, eso. vale, Sin sí. embargo, una figura, un humanista como pocos. Inclusive yo lo pongo a la altura o superando esta capacidad intelectual de un hombre como Mariano Moreno. Es decir, ellos eran los jacobinos por excelencia, Castelli, Moreno, Belgrano, impulsores de esa revolución. Y le quiero decir lo siguiente. Castelli otro que está escondido en la historia. Y bueno, pero eso es uno de los gigantes de la historia argentina. El orador de la revolución. El que se opone con su discurso al obispo Lué, que planteaba el obispo de Buenos Aires que mientras hubiera un español en América no teníamos derecho a la independencia. Y cómo lo refuta Castelli. Y esto destraba la situación. Sí. Pero eso es para otro programa, si a usted le parece bien. No, sí. Pero le quería decir que cómo las circunstancias militares lo alcanzan a Belgrano. Porque en 1806, 1807, invasiones inglesas, y se arreglan las primeras milicias, y Belgrano se incorpora al regimiento de patricios, donde alcanza el grado de sargento. Siendo abogado. Siendo abogado, claro. O sea que ya había como una señal que iba a tener un destino de militar. Acontecido lo de 1810, esto de llevar el grito de la revolución hace que haya que buscar a alguien que tuviera alguna capacidad de mando, alguna conducción o alguna formación para poder organizar esas tropas medias mal organizadas, y se piensa en Belgrano. Saavedra, que tenía prestigio como militar, no asume el compromiso de estar al frente de los ejércitos que iban a marchar a llevar el grito revolucionario tanto en toda la región del Río de la Plata como en la región noroeste, o la región que se conocía como el Alto Perú, y es elegido Belgrano. Por eso siempre digo, abogado por vocación y militar por obligación, y sin embargo se cargó al hombro el desafío y realiza la primera incursión en la expedición al Paraguay. Y fíjese usted qué interesante lo de Belgrano, que él permite que las varias esposas o compañeras de algunos soldados vayan al final de la marcha de la tropa para que asistan ahí a sus hombres y que no se produzcan deserciones. Esto que poca gente lo sabe. Y por otro lado, en esa fatigosa marcha hacia el Paraguay, estamos hablando de mediados de año, donde por más que quieran, esos lugares son calurosos, infectados de mosquitos, ahí no había los puentes ni las rutas que hay ahora. Campo Traviesa se dio tiempo para fundar en octubre de 1810 Cursucuatiá, y caminó un poquito más y en noviembre fundó Mandisoví, y ahí también donde surge esto de las escuelas de Belgrano. O sea, realmente una figura fantástica. Ahora, Miguel, mi sensación, desde el desconocimiento, es que hay muchísimos más historiadores sanmartinianos, incluso uno dice, y la historia de San Martín es Mitre, ¿te gusta? ¿Querés leerla en serio? Bueno, Mitre lee. Después lee todos los otros que quiera, pero lee Mitre primero. Que belgranianos. ¿Quién es el biógrafo de Belgrano? Es decir, termina el programa, digo, che, Miguel, vos sabés que me diste ganas de leer algo, ¿qué me leo de biografía de Belgrano? Y mire usted qué paradoja de la vida, que una de las obras biográficas más extensas, superando aún la de San Martín, es Vida del General Belgrano de Bartolomé Mitre, que pocos han leído. Que tengo la suerte de tener ese material, ¿no? Es decir, la pormenorizada, el relato, el pormenorizado análisis de la historia que hace Mitre es muy bueno. Es el famoso general que era brillante como escritor. Bueno. Yo creo que Mitre, que por ahí es una personalidad controversial de la historia argentina, lo respeta en sus condiciones de personaje esforzado, abnegado y humanista. Si tendría que ponerle cualidades y cualidades. Mira, San Martín para la historia argentina, para el resto de los tiempos es esto, y Belgrano... San Martín es la fuerza y el organizador. Belgrano es el hombre abnegado y propenso al sacrificio. Si usted me permite que yo haga una disquisición en ese sentido. ¿Me lo repetís?
San Martín es el hombre, el estoico organizador de las tropas, el hombre que vive modestamente dando el ejemplo, pero que tiene un objetivo claro y que hay que cumplirlo. A la vista está lo de San Lorenzo cuando nadie le creía, la reorganización del ejército auxiliar del norte que recibe de manos de Belgrano y el cruce de los Andes. Y la patriada en el Perú, que no es tan conocida, pero que lo marca como un eminente político durante los 417 días que duró su protectorado. El hombre de fuste, estoico, pero decidido y fuerte. Belgrano es el hombre abnegado. La abnegación es casi una cuestión mística, es decir, ir detrás de un ideal y propenso al sacrificio. Y vaya si hizo sacrificios, pasando hambre, soportando largas marchas, empezando a sufrir de hidropesía y todas las cuestiones en contra, esto de mala circulación y de acumulación de líquidos en las extremidades inferiores, y algunos se arriesgan a decir que había hasta alguna cuestión de alguna enfermedad venérea, nunca se pudo comprobar esto, pero sí, sufría enormemente. Que cuando murió tenía sífilis. Sí, claro, porque en esa época no había penicilina, no había nada. Es decir, un hombre que sufrió terriblemente problemas físicos y que aparte del dolor físico, el agravio de traerlo encadenado a Buenos Aires, imagínense usted, y de morir debiéndole a cada santo una vela y sacándose el reloj para pagarle al médico que lo había atendido. Ahora, el papá... No, yo porque le digo esto, disculpe antes que se me vaya la idea, porque vea que me apasiono. ¿Qué ejemplo ante la notable pérdida de valores y cómo la gran mayoría, no todos, de la clase dirigencial de la Argentina se orina sobre estos valores belgranianos. Entonces crea una situación de impotencia que por eso hay que revitalizar esta figura. No quedarnos con que creó la banderita, porque eso daría para otra polémica, porque ni siquiera era celeste, blanca y celeste. La bandera de Belgrano está en Bolivia. Y de eso podemos hablar otro día. Entonces, cuando yo le hablo de abnegación y sacrificio, estoy hablando de eso. La Gran Rial. Pero ¿cuánto tenemos? 28 minutos. Bueno, pero tirame algo de la bandera. ¿Por qué? ¿La bandera de Macha? Belgrano, en realidad... La bandera de Macha que es un lugar de Bolivia. Sí, es una región. Sí. Y la bandera estuvo oculta durante unos 60 años en un pequeño pueblo llamado Titiri, en una capillita. ¿Para qué bandera? ¿La original? La original, la de Rosario. Pero la gran confusión está dada que Belgrano hizo ocultar dos banderas allí cuando fue derrotado en Vilcapugio para que esos estandartes no cayeran en manos de los realistas. Y todo el mundo se olvidó. ¿Cómo es? Una era blanca y celeste y la otra era blanca, celeste y blanca. La bandera de Tucumán es como la bandera que Belgrano, dicen los historiadores tucumanos, hizo en Rosario. Es una enorme polémica. Hace poco estuve participando en un seminario sobre estudio de la bandera de Belgrano y la Fundación del Bicentenario, que es altamente prestigiosa en Tucumán y que hizo un estudio y consiguió un permiso para hacer a su vez un relevamiento espectrográfico de la trama de la bandera de Macha que está en la Casa de la Libertad en Sucre, y se pudieron recrear copias, imitaciones, construir 5 copias, y le quiero decir que una de esas copias está aquí en la sala de honor de la bandera, claro, de la bandera de Macha. Pero si uno quiere ver la original tiene que ir a Sucre. A Bolivia, sí señor. ¿Vos me creés que yo te diga que no sabía? Bueno, ahí está. La bandera está protegida y a su lado están, fíjese ustedes, las urnas nada menos que con las cenizas de Juan Asensio Padilla y de doña Juana Zurduy, su esposa. Bolivia nunca, hubo muchos reclamos diplomáticos, nunca quiso devolver esas banderas. Me parece bien. Y es apasionante cómo la encontraron, porque la capilla de Titiri de adobe se estaba cayendo. Entonces mandan ahí a refaccionarla y descuelgan un enorme cuadro de Santa Teresita, y cuando descuelgan atrás ven como un contramarco. Y eran las 2 banderas de Belgrano que habían sido enrolladas y revestidas con cera, y estaban ahí. Le quiero decir, Andrés, por eso le digo para otra oportunidad, porque yo también me reservo para todo el enorme proyecto educativo que tengo para junio en las escuelas. La Fundación consiguió autorización para hacer 5 réplicas. Y la verdad que me han honrado regalándome una réplica que la conservo, la tengo en mi casa para sacarla a las pistas ahora, más cerca de junio. 5 réplicas, con las manchas de pólvora y con las manchas de sangre. Se hizo una réplica exacta a partir de la bandera de Macha. Bueno, nos fuimos por las ramas. Pero ¿por qué nunca me dijiste nada de eso? ¿Usted nunca me preguntó? Vos yo. Bueno, ya no vamos por otro lado con ese tipo de respuestas. No, pero escúchame.
Entre ese marzo que llega a San Martín acá, plantémonos ahí, llega Sí. en el famoso George Canning. El George Canning. Con Con Vera, Arellano, Alvear, el Barón de Holberg, espera, toda esa seguime gente. porque Sí. si no va a ir el tiempo. Bueno, dale. Seguimos. San Martín, Sí. ¿tenía idea de quién era y qué hacía Belgrano? ¿O no? ¿Realmente se fue enterando acá? No, para nada. No. Pero sí como hombre que fue el que impulsó lo que hoy se conoce como servicios de inteligencia en el marco Sí. de las Fuerzas Armadas, inmediatamente comienza a recabar información y uno de sus primeros informantes acerca de quienes eran los hombres confiables y más esclarecidos de lo que había sido la Revolución Sí. de Mayo, que le informa Bernardo de Monteagudo, mire a quién estoy nombrando, que es un poco su confidente apenas llega a Buenos Aires. Sí. Y entonces ahí es donde le dicen que Belgrano había asumido el compromiso de llevar el grito de la revolución al norte, no solo a la región del Paraguay, sino también al Alto Perú. Bueno. Y entonces San Martín Sí. empieza a interiorizarse sobre la personalidad de Belgrano y se da cuenta que se trata de alguien en el cual puede confiar. Escúchame, desde 1812, marzo, hasta el momento en el que muere Belgrano, 1820, pasan 8 años. Sí. En verdad, desde el punto de vista estrictamente militar, es del 13 al 17, 18, no más de 6 años. En todo ese tiempo, que es nada en la historia de un país, es el tiempo de relación entre ellos dos. ¿Cuántas veces se cruzan? ¿Cuántas veces realmente se ven? ¿Cuántas veces se ponen a hablar? En la posta del Algarrobo y en la residencia, en la casa de campo de Yatasto, en fines de enero de 1814. Cuando Fines de enero del 14. Cuando Belgrano... Menos Sí. de un año después Sí. de San Lorenzo. Imagínense que San Martín triunfa aquí en San Lorenzo Sí. y vuelve a Buenos Aires a seguir funciones como militar y anda allí boyando, no tiene destino. Interín, Belgrano, acredita los triunfos de Tucumán y de Salta y se introduce en el actual territorio boliviano, conocido como el Alto Perú, para presentar batalla a las fuerzas realistas más al norte. Y allí es donde sufre los terribles traspiés de Vilcapugio y Ayohuma. Sí. Y debe retrogradar. Y entonces, general que pierde una batalla cae en desgracia. Entonces le culpan a Belgrano toda esta falta de táctica, todo un desagradecimiento de parte de Buenos Aires, que deciden relevarlo. ¿Y quién estaba allí boyando en Buenos Aires que no sabía si lo mandaban a la banda oriental, que estaba sitiado Montevideo por las fuerzas patriotas, sí, o iban al norte? Y la verdad que Alvear, poco para sacárselo de encima a San Martín, que ya le empezaba a hacer sombra para su proyecto unipersonal, y también Alvear quería quedarse con el control de la logia Lautaro, decide que está bien, que vaya San Martín al norte. Por eso cuando lo despiden afuera de Buenos Aires le dice a sus compañeros, ya se embromó el hombre, ya se fue. Y San Martín va al encuentro del deshecho Ejército Auxiliar del Norte y es precisamente en territorio salteño donde se produce la aproximación entre ellos. Por eso yo siempre recomiendo leer la correspondencia entre San Martín y Belgrano conforme se iban acercando. Escucha, hay dos lugares, Algarrobo, ¿me dijiste uno? Sí, la posta de Algarrobo, que está cerquita de Yatasto, ¿por qué? Porque ahí había una aguada, había un río, un arroyo que era fácil para que abrevara el ganado. La posta de Yatasto en realidad más que nada era la casa o lo que sería el casco de una estanzuela del lugar que un señor ahí del paraje les presta para que puedan descansar. Que aún se conserva, monumento nacional, de 2 plantas. He estado yo ahí, es un lugar hermoso, solariego. Bueno, ahí se reúnen, ahí charlan. Es decir, el encuentro... ¿Y queda registro de eso? ¿Registro fidedigno? ¿O con el paso del tiempo ellos escriben sobre eso? Mire, yo le voy a decir una cosa. Cosas fehacientes me refiero, ¿eh? ¿O queda como Guayaquil, donde la verdad que no algunos apuntes de esa reunión quedan. Y es de esos apuntes donde surge que Belgrano le plantea lo difícil de recorrer, porque ¿cuál era la mira? Lima, para golpear en el corazón del poder español. Lo difícil que es ir por el altiplano haciendo tantos kilómetros y sobre todo expuestos a la deserción, porque muchos eran llaneros y cuando llegaban a la zona altiplánica, conforme los soldados se alejaban de su lugar de origen, desertaban. Y es donde también un joven militar que estaba allí asignado a la Fuerza Patriota y que se había destacado en Suipacha, también le informa lo difícil que es
ese territorio, el actual territorio boliviano, para llegar al Perú y de ahí todavía llegar a Lima. Y a mí me parece que lo de Yatasto es la bisagra de la historia, porque poco después es cuando San Martín, ellos se reúnen a fines de enero, primeros días de febrero se separan, es decir, Buenos Aires le pide que lo mande a Belgrano como sea de vuelta, y Belgrano en realidad es prohijado por San Martín, a quien le entrega el mando, un caso único de un general que le entrega el mando a un coronel. Y sin embargo, en su carta previa a Belgrano es maravilloso cuando le dice: vuele usted, amigo, si es preciso, porque con usted se salva la patria. Mi amigo, mi compañero, espero ansioso ponerme a sus órdenes. Eso habla de una grandeza humana de Belgrano que ni le cuento. Y eso fortifica una amistad, sella una amistad para siempre, aunque no se volvieron a ver. Eso. Es que ahí es cuando... ¿Cuánto duró? ¿O cuántos días de reunión tuvieron? ¿Qué es lo que se sabe de No eso? más de 10 días. 8 días a lo sumo. Juntos, los dos sí, charlando, ahí, claro, anotando. Claro, pero además San Martín se interiorizaba del territorio, porque el objetivo era Lima. Él ya lo tenía claro que había que golpear en Lima para poder doblarle la cerviz al poder español. Entonces hay un militar ahí joven, un barbado militar, que se había destacado en la batalla de Suipacha, que también le informa lo difícil que es. Y que tal vez con un grupo de gauchos bien montados podían ofrecer una solución. Martín Miguel de Güemes y Goyechea. Pero Belgrano se lleva al principio muy mal con Güemes, ¿eh? Y bueno, casi al punto Güemes era un caudillo muy personalista, de mucho carácter. Y Belgrano, terminan amigos después, sí, después sí. Claro, después reconoce el estamos esfuerzo hablando de cada uno. 5 años, nada más. Bueno, pero terrible. escúchame. No, entonces acá está la resultante que puede dar una Sí. respuesta a esa ansiosa cuestión que usted me plantea. San Martín atesora, graba toda esta información y poco después, en abril, escribe la famosa carta a Rodríguez Peña donde le dice: mi amigo, no haré nada aquí. Por el norte no es el camino. La solución es un ejército ágil, dinámico al pie de la cordillera, cruzar a Chile, poner allí un gobierno amigo y por mar entrarle al Perú. El plan continental de San Martín, nacido a la sombra de los árboles de Yapeyú y terminado de perfeccionar a la sombra del algarrobo de la ramada de abajo cuando ya estaban en Tucumán. ¿Quiere una mejor relación? De esa charla surgió la independencia de media América del Sur. Miren si no habrá grandeza en el sacrificio y desprendimiento de Belgrano y en la decisión de San Martín de llevar adelante el proyecto. ¿Para darnos qué cosa? Libertad, que no es poca cosa. San Martín, siendo un hombre de logia, ¿Belgrano no lo era? No, era un hombre de profundos sentimientos religiosos católicos. Sí, bueno, así que es arropado con el hábito de los dominicos para ser sepultado No sabía. en la iglesia de Santo Domingo. Que después, años más tarde, exhumaron el cadáver y está puesto allí en Buenos Aires, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, en ese monumento importante que hay. ¿Te parece que el paso del tiempo y cuando superemos estas urgencias de todo tipo y justificadas, como las económicas, laborales, inseguridad, pobreza, etcétera, etcétera, que nos golpean hoy, habrá lugar para empezar a equiparar a toda esta gente que fuiste nombrando y que son realmente desconocidos y que en las escuelas muy poco se habla y se da? Pero ¿y lo de las 4 escuelas de Belgrano que recién se terminaron de hacer hace 10 años, la última, con los 40.000 pesos fuertes? Algún día tendrá que investigarse eso. ¿Quién se llevó la plata? ¿Qué pasó? Todo ese tipo de cosas. Es que si arrancamos por ahí vamos a terminar en intrusos, no en el reconocimiento de la... No, lo que le quiero decir que también, hay que hacer una mirada cuidadosa de la historia, porque en su momento a Mitre y su sector en crecimiento político le vino bien la figura de San Martín. Para decir, tenemos un referente, lo ponemos en el bronce, allá vamos, prohijo la masonería, allá vamos. El liberalismo, entonces San Martín era la figura. Y así pasan los años. Después Ricardo Rojas acomodó a San Martín como para que se pareciera a Irigoyen, y después vino Perón, que destacó en demasía la figura de San Martín. Y ahí hay un pequeño mérito que uno no debe olvidar. Hicieron tanto hincapié en la figura de San Martín que se replicaron los monumentos y homenajes e instituciones y asociaciones a lo largo y a lo ancho del país. Yo siempre cuento el caso específico del Pino de San Lorenzo, que hoy está diseminado por todo el país y que Perón impulsó todo eso. También la ley de declarar el patrimonio histórico del Campo de la Gloria y tantos otros lugares. Entonces, lo que tengo miedo ahora
es que haya un efecto rebote y que empecemos a tironear de la ropa de San Martín y Belgrano a ver quién se queda con los personajes. Y eso sería terrible, porque generaría, como siempre, más divisiones. Pero bueno, pero camino al conocimiento real, el tránsito por esos lugares que vos haces referencia son normales. No va a pasar en otro lado. Es más, porque nosotros somos así. Porque San Martín para nosotros es un ganador y Belgrano para nosotros es un perdedor. San Martín muere cuidado por su hija y según lo que nos enseñaron a nosotros, Belgrano era un negador de los suyos. Y tenían 11 hermanos, sin embargo, había pocos al lado de su lecho de muerte en Buenos Aires ese día. Pero bueno, no habrán tenido tiempo. La historia tiene esas cuestiones. El papá de Belgrano, incluso los Belgranos, eran una de las fortunas más extraordinarias de la época. Que después Ellos eran procedentes de la región de la Liguria y por algunas cuestiones para poder radicarse a la actividad comercial en América, este hombre, don Domingo Belgrano, consiguió con lo que sería una carta de ciudadanía, como un pasaporte español, y por eso pudo radicarse en Buenos Aires y era un comerciante próspero. Brillante, como siempre, ya escuchaste a tu público. Che, Miguel, un gustazo arrancar con vos esta nueva temporada. Se nos pasó volando. Realmente, ¿no? Bueno, ha sido sin muchas vueltas. Gracias. Y otro día le voy a hablar del otro vencido, pero que entró de la puerta grande de la historia, el coronel Juan Pascual Pringles. ¿Qué le parece? Me parece correcto. Gracias. Otro vencido que tiene un lugar grande en la historia. Ya lo vamos a contar. Gracias, Miguel. Muy amable. Señores, nos vamos. Mañana seguimos este recorrido por el sur de Santa Fe, así que pues bien, será hasta entonces.